¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Impacto Económico, la información económica aquí en la pantalla de Telesur. Yo soy Laura Prada y de inmediato revisamos juntos nuestros titulares. En Colombia, la industria del café registra números positivos pese a los efectos económicos ocasionados por la actual pandemia de la COVID-19. Ponemos en contexto, el gobierno de Italia está a la espera de recibir recursos de la Unión Europea para salir a flote luego de la crisis económica reforzada por la COVID-19. Mientras, en Australia, un lobby que agrupa a las universidades del país pronostica que las casas de altos estudios podrían registrar caídas en sus matrículas este 2020 debido al coronavirus. Les ampliamos en nuestra Economía 360. Iniciamos. En Colombia, la producción de café subió un 6% el pasado mes de mayo, pese a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. El gremio de los cafeteros colombianos informó que la producción de café el quinto mes del año fue de 1,2 millones de sacos de 60 kilos. Esto es un 6% más, en contraste a los 1,1 millones producidos en mayo de 2019. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, dijo que de continuar así este 2020 podría ser el sexto año donde la cosecha supera los 14 millones de sacos. Asimismo, Vélez señaló que el desempeño de la mano de obra se ha cumplido con los protocolos sanitarios requeridos. Recalcó además que las bolsas de empleo municipales han solucionado las necesidades de cada región durante la crisis. Sin embargo, la Federación de Cafeteros indicó que la producción de enero a mayo fue de 4,8 millones de sacos. Esto es un 12% menos en comparación con igual periodo del año anterior, que tuvo 5,5 millones de sacos. Por otro lado, las exportaciones del grano se contrajeron un 15%, cerca de 871.000 sacos de 60 kilos, frente a más de 1 millón de sacos exportados en mayo de 2019. Y el aparato industrial de Brasil sufrió una caída durante el pasado mes de abril. Revisamos los números de las 26 actividades monitoreadas por la Agencia Oficial de Estadísticas del país. En este sentido, la producción industrial de Brasil cayó un 18,8% en Brasil respecto al mes anterior debido a la pandemia del coronavirus. El funcionario del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, André Macedo, informó que hubo disminuciones de 2 dígitos de proporciones históricas en todas las categorías económicas. Una de las industrias más afectadas fue la automotriz, pues su producción, se redujo en un 92,1% interanual. Por otra parte, el desempleo aumentó considerablemente al perderse 4,9 millones de puestos de trabajo de febrero a abril, lo que elevó la tasa de paro a 12,6%. Sin embargo, economistas pronostican que la tasa alcanzará el 18% para el fin de este año. En América Latina, la crisis sanitaria por la COVID-19 ha impactado de forma negativa en las exportaciones de los países de la región. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre las estimaciones de las tendencias comerciales de 15 países, el valor de los envíos retrocedió un 3,2% en el primer trimestre de este año frente al 2,2% del 2019. El organismo indicó que los factores relevantes fueron la disminución en un 8,6% de los flujos de exportación en la región, también la baja de un 7,1% de los envíos a la Unión Europea y de 1% a Estados Unidos. En tanto, según las estimaciones del banco, la contracción del valor de las exportaciones ronda el 30% interanual en abril y seguirá así hasta junio de este año. El estudio además muestra entre enero y abril de 2020 la caída en los precios del petróleo en 32% interanual.
el cobre en un 11,9%, la soya un 2,2% menos y el café de 4,4%. Sin embargo, el hierro subió un 2,9% en el mismo periodo. Por otro lado, las exportaciones en América del Sur se contrajeron un 7,6% interanual. También en Centroamérica la contracción fue de 1,3% en el primer trimestre de este año. En Haití, en el Caribe, el sector manufacturero prescindió de unos 18.000 puestos de trabajo debido a la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Según la Asociación de Industrias de Haití, el sector textil pasó de 55.389 trabajadores en marzo a menos de 36.885 en abril, una reducción del 32,5% de su plantilla laboral. En ese contexto, el gobierno tomó medidas para mitigar la pandemia, como el cierre de fábricas y escuelas. Sin embargo, autorizó reabrir el sector textil a finales de abril por la demanda de los empleados. Según el directivo de la asociación, la mejor forma de mantener la producción es realizando material de protección personal y otros durante la crisis sanitaria. En tanto, el gobierno hizo una solicitud de 1 millón de mascarillas al sector y esperan un próximo pedido. Igualmente, el directivo expresó que este sector podrá recibir pedidos también de otros países como lo son Jamaica, Bahamas y Trinidad y Tobago. En Chile, más de 590.000 trabajadores están suspendidos en el marco de la Ley de Protección al Empleo. Según el balance de la Superintendencia de Pensiones, hasta el 31 de mayo, 591.844 trabajadores tenían sus contratos suspendidos y esta cifra representa en un 59,3% al sexo masculino y en un 40,3% al sexo femenino. En ese sentido, los sectores que más se han adherido a la protección son el comercio, la construcción, los servicios de comida y actividades administrativas. Asimismo, la región metropolitana de Chile posee la mayor cifra, con 404.946 empleados con contratos suspendidos. Luego se encuentra Valparaíso con 32.662, la Araucanía con 25.846 y la región Biobío con 25.779 suspendidos. En tanto, son 96.220 las empresas que se han acogido al estatuto, con un total de 692.885 empleados y algunos que siguen a la espera de respuestas. Hacemos una primera pausa. A la vuelta de esta pausa ponemos en contexto Italia con sus recursos contra la pandemia. Ya regresamos con más, quédese con nosotros. Con las fuerzas al límite tras la movilización de urgentes recursos propios para amortiguar el demoledor impacto de la COVID-19 sobre su economía, Italia aguarda ansiosa el arribo del anunciado refuerzo europeo. Así lo refiere un estudio que publica la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina. Los investigadores de la agencia sostienen que la suspensión de actividades productivas para contener la difusión de la pandemia afectó a todos los sectores con un decrecimiento de un 5,4% del Producto Interno Bruto de Italia en el primer trimestre y las perspectivas son peores para el segundo.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, las acciones del gobierno con vistas a paliar el impacto económico y social de la crisis e impulsar la recuperación se concentró en los decretos Curar Italia, Liquidez y Relanzamiento, para los cuales destinó 80.000 millones de euros. Asimismo, alrededor de 75.000 millones de esos recursos adicionales se financiarán a través de la emisión de bonos, con un aumento sin precedentes en la relación de la deuda pública con el Producto Interno Bruto, al pasar de 134,8% en 2019 a 158,9% en 2020. En su estudio, Prensa Latina también detalla las recientes previsiones de crecimiento económico del Banco Central de Italia, que prevé una caída del Producto Interno Bruto para este año. El porcentaje del descenso se lo contamos en la siguiente historia. En la presentación del informe anual del Banco Central de Italia, correspondiente a 2019, el pasado 29 de mayo, el gobernador de esa entidad financiera, Ignacio Visco, pronosticó dos escenarios, uno base y otro más crítico, que podría enfrentar la economía italiana este 2020. En el primero, indicó una caída del 9% del Producto Interno Bruto este año, concentrada en los dos primeros trimestres, con una recuperación parcial a partir del verano, mientras que en el segundo llegaría a 13%, con perspectivas más lentas de restablecimiento en 2021. Visco precisó que en ambos casos el descenso del PIB es atribuible, por una parte, a la suspensión de actividades con la consecuente contracción del ingreso disponible, y por otra, a la ralentización del comercio internacional y la paralización sustancial de los flujos turísticos internacionales debido a la pandemia de la COVID-19. En ese contexto, el presidente del Banco Central italiano destacó que el coronavirus ha afectado con más fuerza a sectores como el transporte, servicios de alimentación, instalaciones, alojamientos, actividades recreativas, entre otros. Todo esto sin contar la incidencia de la crisis del virus en el ámbito laboral, con un aumento del desempleo de 8,4% en febrero a 11,8% a finales de este año, según estimó la Comisión Europea en sus previsiones económicas de primavera. Tras semanas de tensas negociaciones entre los países miembros de la Unión Europea sobre la adopción de un instrumento de asistencia financiera para afrontar la crisis, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una iniciativa en línea con las posiciones defendidas por Italia. De acuerdo a la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, la denominada Próxima Generación UE contiene una propuesta de crear un fondo por 750.000 millones de euros, divididos en 500.000 millones para subsidios y 250.000 millones en préstamos. De esa cantidad, a Italia le corresponderían 81.807 millones y 90.938 millones respectivamente como principal beneficiaria. Al respecto, el primer ministro italiano Giuseppe Conte calificó de óptima señal el anuncio de Bruselas y además pidió acelerar las negociaciones y liberar rápidamente los recursos contemplados en el Plan de Recuperación Europea. La asistencia propuesta se suma a los 240.000 millones de euros en créditos ofrecidos por el Mecanismo Europeo de Estabilidad, 200.000 millones de préstamos adicionales del Banco Europeo de Inversiones y 100.000 millones del Fondo SURE para la protección del empleo. Prensa Latina agrega que la próxima generación UE formará parte del presupuesto plurianual de la Unión Europea 2021-2027 y requerirá el visto bueno del Consejo Europeo, donde tendrá que superar las reticencias de naciones como Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, escoltados eventualmente por otros del este como Hungría. Analistas coinciden en que para eso se necesita tiempo, por lo que existen dudas sobre su aprobación, como desea y necesita Italia, en la venidera reunión del máximo órgano de la Unión Europea prevista para el 17 y 18 de junio próximo. Pausamos nuevamente. A la vuelta en Economía 360, Australia, sector universitario a la baja. Quédese con nosotros, ya volvemos.
Estamos de vuelta en Australia. Las universidades del país podrían registrar una caída en sus ingresos debido a la pandemia de la COVID-19. Las Universities Australia señala que el sector universitario podría perder en 2020 hasta 4.800 millones de dólares australianos y hasta 11.200 millones de dólares en 2023. La presidenta del grupo, Catriona Jackson, indicó que dichos ingresos financian al personal de los centros destinados a formar a la próxima generación de trabajadores cualificados. Asimismo, precisó que una gran parte de este dinero se destina a la investigación y la innovación que permite a Australia seguir siendo competitiva a nivel internacional. La pérdida de los ingresos que tendrán las universidades será por la ausencia de estudiantes extranjeros que no puedan ingresar al país por el cierre de las fronteras, medida que el gobierno mantiene para detener la propagación del coronavirus. Las previsiones del gremio universitario coinciden con una contracción económica que ha registrado el país durante el primer trimestre de este periodo, donde el Producto Interno Bruto cayó un 0,3% por los efectos de la pandemia. En Reino Unido, las aerolíneas locales, la Cámara de Comercio de Londres y algunos diputados del Partido Conservador se oponen a las cuarentenas que impondrá el gobierno el próximo lunes a los viajeros que ingresen al país. Durante su intervención en el Parlamento británico, la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, ha confirmado que todos los viajeros extranjeros que lleguen al reino a partir del próximo 8 de junio deberán permanecer en cuarentena durante 14 días. Patel también recalcó que el gobierno continúa negociando corredores aéreos con países que se consideren seguros, pero indicó que esas exenciones no entrarían en vigor al menos hasta la semana del 28 de junio, cuando está programado que se revise la efectividad de las cuarentenas. Las declaraciones de Patel generaron una lluvia de críticas por parte de diputados del Partido Conservador que advierten de que están en riesgo cientos de miles de empleos si se ponen trabas a los desplazamientos internacionales durante los meses de verano. Asimismo, el responsable de la aerolínea británica EasyJet, Johan Longren, ha advertido por su parte de que las cuarentenas restringirán de manera severa la conectividad del Reino Unido y congelarán rutas internacionales que hacían escalas en aeropuertos británicos. Al mismo tiempo, la Cámara de Comercio de Londres, que representa a más de 2.000 empresas, ha señalado que la imposición de cuarentenas afectará al conjunto de los sectores económicos al trasladar la imagen de que el Reino Unido está cerrado para los negocios. La industria sin chimeneas del Reino Unido teme que las cuarentenas paralicen llegada de turistas al país, que el año pasado recibió 40,9 millones de visitantes y dejaron a la nación 31.800 millones de euros, según los datos de la Oficina Nacional de Turismo. La eurozona se ve afectada por el desempleo debido a las medidas para mitigar la crisis por la COVID-19. Según la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, la tasa de paro en la zona euro se sitúa en un 7,3% en abril. En tanto, el porcentaje de desempleados progresó frente al 7,1% de marzo, alcanzando unos 12 millones de personas sin trabajo en los 19 países de la zona. En ese contexto, la recesión pronosticada para este 2020 por la COVID-19 va a seguir disminuyendo los empleos. Según la Comisión Europea, el desempleo podría llegar al 9,6% debido, como decíamos, a la pandemia. En tanto, Eurostat precisó que las cifras se miden con los criterios de la Oficina Internacional del Trabajo. Sin embargo, el confinamiento generó que una parte de los inscritos en las oficinas de desempleo no cumplieran ambos requisitos, dando lugar a discrepancias entre las cifras reales y las estimadas. Según el estudio, Países Bajos registra un 3,4% de personas sin empleo, luego Alemania con un 3,5%. Igualmente, Grecia mantiene su tasa de desempleo en 16,1% y España tiene el porcentaje más alto en abril con un 14,8%.
En Beijing, China, representantes de 36 países y regiones y 7 organizaciones internacionales participaron el pasado martes en una videoconferencia sobre la profundización de la cooperación en la recaudación de impuestos entre países a lo largo de la franja y la ruta. Durante la reunión virtual, los miembros adheridos a la iniciativa china llegaron a un consenso sobre el fortalecimiento de la cooperación para combatir conjuntamente la pandemia de la COVID-19 y restaurar sus economías. Asimismo, a través de consultas, la conferencia decidió posponer el segundo foro de cooperación de la Administración Tributaria de la Franja y la Carretera para 2021, que discutirá la aplicación de la plataforma y la profundización del apoyo de la ciencia, la tecnología y entre otros temas. Desde que estalló el coronavirus, los miembros del Consejo y los observadores del mecanismo de cooperación tributaria se han estado ayudando mutuamente. Y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, anunció que el mercado de servicios aéreos comienza a recuperarse después de tocar fondo en el cuarto mes del año por la pandemia de la COVID-19. De acuerdo con IATA, el tráfico aéreo reporta las primeras señales de recuperación después de experimentar una caída histórica de 94,3% en abril de este año debido al coronavirus. Las cifras de IATA muestran que para mayo el total de vuelos diarios aumentó un 30% a partir del punto más bajo el 21 de abril y el 27 de mayo. La asociación destaca que si bien este aumento no es significativo para la dimensión global de la industria, sí sugiere que el sector aéreo ha visto el fondo de la crisis por la pandemia. Ahora revisamos los indicadores petroleros al cierre de esta jornada de miércoles. Comenzamos. El barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó $36,74 el barril, perdiendo un 0,19%. El barril de Brent de referencia en Europa se ubicó en $39,43 el barril, perdiendo un 0,35%. Mientras el crudo venezolano se ubica en 104,75 yuanes con un alza de 9,61. Así ponemos punto final. Recuerden, nos puede escribir a nuestro correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net, también en redes sociales, en Twitter, @ImpactoTelesur. @Telesur Impacto. Hasta la próxima.